Bueno, estamos un poquito extensos y hablando de la palabra, cuando volvemos a los comienzos de Sendero de Santidad, inicialmente empezamos con grupos familiares y yo recuerdo tanto que mi casa tenía uno de los tantos grupos que había y allí nació un hombre que está aquí. Yo le quiero hacer pasar nuestro hermano misionero, hermano muy querido y hijo de esta casa, y es el hermano Milton Bulla. Yo le pido el favor que pase aquí. Este hombre, ahí quien lo ve tan jovencito, tan chiquito, tal vez tiene más recorrido espiritual que usted y yo. Yo lo sigo a él por las redes. Él es mi hijo espiritual. Siga para acá, mi pastor. Yo lo amo mucho a él y a su familia. Ellos nacieron en mi casita. Si es así, mi hermano. Y él es un hombre que se ha desafiado en la fe, en la palabra, yo creo, ¿cierto, mi hermano? Él ha estado en La Guajira y ahorita está, que él nos va a contar dónde está ahorita. Y yo digo, Señor, este hombre vive por fe junto a su esposita que está por aquí con sus niños. Y tal vez usted y yo estamos muy cómodos en esa silla, pero lo que él vive en la palabra y en la fe de Dios es algo mayor. Y con el permiso de mi pastor y de la pastora María Fernanda, estoy aquí porque él es un miembro de esta iglesia. Él nació en las raíces hace como 18, 20 años, no sé cuándo, más o menos. No es que estemos viejitos, es que nosotros nos preservamos en el Señor. Y bienvenido mi hermano Milton. Yo le dejo la palabra. Cuéntenos un poquito de su recorrido. Eso nos va a servir para la fe de nosotros. El Señor los bendiga. Realmente es un sueño, junto con mi hermana Carolina, que está allá atrás. Ella fue la primera, que fue la que nos invitó. Allá atrásito está. Sí, ella fue la primera y nosotros iniciamos aquí abajito en lo que era la bolera antes. Antiguamente lo que era la bolera iniciamos en los primeros inicios, y me acuerdo cuando estaba allí con mi hermanita y yo durante todo este tiempo yo le decía a mi esposita, yo quiero venirle a decirle al pastor Oscar, a su esposa, a cada uno de los que estuvieron ahí, decirle la siguiente frase: la semilla que ustedes sembraron dio fruto. No se quedó en tierra infértil o entre las rocas o entre los espinos, fue en buena tierra. Y yo siempre he anhelado y quería venir a decirles lo que se está haciendo allá. Hace ya casi 19 años empezó como un sueño. Quiero servir, anhelo servir de tiempo completo al Señor. Quisiera servirle para la gloria de Él. Y gracias a Dios hoy estamos sirviéndole tiempo completo. Estamos bien metidos en la selva caqueteña con los indígenas Coreguaje. Estamos allí aprendiendo el idioma. Queremos comenzar a hablar el idioma de ellos, predicarles en su idioma, que ellos puedan tener la palabra en su idioma y poder vivir también por fe. Entonces, juntamente con mi hermanita también que está allí, ellos están también haciendo misiones en Zetaquira, Boyacá, y fue un inicio, fue un anhelo, y de verdad muchas gracias. Para mí me honra, yo no esperaba esto, me honra, y toda la gloria es para el Señor. Solamente decirles, en algún momento empezó como un sueño y hoy lo estoy viviendo ese sueño del Señor, que es predicar la palabra a ellos que no han sido alcanzados. Entonces muchas gracias. El Señor los bendiga. Gracias. Yo sé que ustedes llegan a tierra y tienen que movilizarse por lanchas. ¿A cuántas horas de tierra? Si quisiéramos viajar ahorita tendríamos que llegar a Bogotá. Bogotá son 11 horas hasta Florencia, Caquetá. Luego tomamos una lancha rápida de 2 horas y media bajando por el río Orteguaza. Ya llegamos a un pueblito que se llama San Antonio de Getuchá. Y ahora, ese es un pueblo muy pequeñito, pero ahora nos vamos a ubicar en un pueblo más pequeño indígena que es a 45 minutos en lancha, despacio por en medio del Orteguaza. Allí estamos. Entonces más o menos son 11 y 3, 14 y otra 15 horas más o menos moviéndonos por toda la selva allí. Yo le pido a la esposita, venga,
y a los niños. Vamos a orar por ellos y qué bueno que los tengamos en cuenta y oremos por ellos. Ellos son hijos de esta casa y sabemos que llevarán el nombre del Señor en grande, ¿sí? Yo me sentí muy orgullosa de verlo acá hoy, porque siempre lo sigo. Yo veo que hiciste la casa de madera donde ustedes viven, cómo se desplazaban cuando estaban en La Guajira, también lo seguí, porque los hijos no se olvidan, ¿cierto? No se olvidan. Y yo les pido que nos pongamos en pie y salimos con esto. Vamos a extender nuestras manos. Los bendigo. Bendigo sus vidas. Papito Dios, yo bendigo al pastor, hermano, misionero Milton, a su esposita, a sus hijos. Yo te pido que cada día les añadas sabiduría, fuerza, papá. Fuerza para lo que tú has puesto en el corazón de ellos, que los ayudes, que les proveas, que ese corazón que ellos decidieron un día entregar por ti, creerlo y dejarlo todo por ti, Señor, sea recompensado grandemente, Señor. Estos hijos que los ven, Señor, que ellos fluyan en el poder tuyo, Espíritu Santo, y que ellos puedan seguir el ejemplo de ellos. Papito Dios, que hay una generación que los va a seguir, que ellos están haciendo tu obra y es sembrar esa semilla y que dé fruto allí en medio de esta selva donde nadie los ve sino solamente tú, papá. Gracias por ellos. Gracias, papá. Los bendecimos desde aquí y declaramos, Señor, que irán en bendición, Señor, y que un día vendrán nuevamente a contarnos más de lo que está pasando allí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Los bendigo. Los bendecimos. Bueno, con esto cerramos. Si usted lo quiere saludar y abrazar, aún si lo quiere bendecir, qué rico. Bendiciones. Ya cerquita a la casa, en un hogar que había una célula, ahí empecé, como que me invitaban, yo no iba, hasta que una vez me hicieron una encerrona en mi hija y me llevaron para allá, y cuando resulté fue en una reunión, y bueno, y ahí seguí con una señora llamada Rosario, y bueno, y así empecé poco a poco, hasta que un día me dijeron, bueno, aquí viene el pastor. Y yo el pastor dije, bueno, vamos a conocerlo. No lo conocía, no sabía quién era, hasta que algún día esto llegó y estaba ahí. Cuando yo lo veo, él me ve y nos quedamos como asombrados. Y yo pues dije, ¿usted es el pastor? Y él me dijo, pues, ¿y usted qué hace acá? Yo le dije, no, pues acá. Y bueno, me dijo, no, yo soy el pastor. Y pues para mí eso me alegró mucho, mucho, mucho. Y dije, aquí empieza mi vida, aquí ya cambio. Y ahí fue cuando empezamos nosotros. El domingo nos invitó, fuimos a la congregación, estuvimos allá, mis hijos pues todos cuchicheaban, eso se hablaban. Bueno, usted sabe que los hijos, y más cuando uno empieza una vida que ellos tampoco estaban acostumbrados. Claro que ya había una hija, pero eso para ellos el proceso es como más fácil. Pero bueno, para mí yo empecé, ahí empecé esa vida espiritual, ahí empecé esos caminos. Eso es muy lindo, uno recibe y le cambia todo de la noche a la mañana, lo que antes era, lo que antes manifestaba y lo que uno hacía, todo eso va cambiando con el tiempo, y empecé ya a conocer más y más, y bueno, pero como todo no es muy lindo, pues hay momentos en que también uno tropieza y se da cuenta, porque ya uno como bebé espiritual, ¿sí? Empieza a ver las cosas de Dios en las escrituras, empieza como ese niño cuando empiezan las vocales, así empieza uno, y le toca a uno empezar, y es duro poder entender, pero poco a poco, entonces fue cuando ya vi muchas cosas, ese nuevo nacimiento que uno tiene, ahora sí entendí lo que es un bebé espiritual, de empezar en los caminos de Dios, de decir, gracias Señor porque me trajiste para acá,
y yo me sentía contento. Mi hijo empezó también a tener bases escriturales, ya dirigía, era líder de jóvenes, yo también ayudaba y estudiaba, pero hasta que ya poco a poco, pues viendo uno dentro de la misma congregación, y yo pues hacía preguntas, porque siempre he sido preguntón, siempre, nunca me quedo callado, y entonces le empecé a decir a la pastora, bueno, y ustedes como mujeres, ¿por qué tienen que predicar? Y me hice en varias otra parte, entonces ella no, pues no supo bien pues la contestación en ese entonces. Y bueno, yo quedé con esas dos vainas ahí, y a los encuentros también que estuve, y fui a esos encuentros de 3 días. Para mí fue algo novedoso, fue bueno, yo no sabía que era eso, y eso me decían que era muy bonito, que ir allá, que eso era estar más cerca de Dios. Y bueno, fuimos con mis hijos, estuvimos todos allá, muy lindo. Más de 70 hombres disfrutaron de las bondades que este sitio les brindó, siendo la presencia del Espíritu Santo el principal protagonista durante todo el retiro espiritual, en el que muchos aún no sabían qué significaba un retiro hasta hoy. Bien, y no pensaba que iba a estar acá, como le estaba comentando acá al hermano. Me puse yo a pensar, ¿no? ¿Qué será un retiro? ¿Cómo será eso? Porque es la primera vez en mi vida que yo vengo a un retiro, y me ha parecido muy bien, y bueno, todo lo que es a los caminos del Señor me parece muy... Pero algo que me marcó para mí, Dios mío, eso es tremendo, ver que yo sí antes en la vida secular, pues podía yo con mi autoridad que yo tenía decirle a una persona contra la pared o una requisa, pues uno lo hacía y no tenía yo que gritar, pero allí yo veía que gritaban que te saco y que no sé qué, y sacar demonios, y veía muchas cosas, y que se revolcaban, gritaban, y para mí fue nuevo para mí. Yo esperaba por ti. Sal de ella. Sal de ella. Sal de ella ahora. Sal de ella. Ella pertenece a Cristo. Sal de ella. 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 Aquí vengo. Salte de ella. Aquí estoy. Sal de ella ahora. Te mando en el nombre de Jesús. Sal fuera de ella. Yo así se manifiestan estos demonios, ¿cómo es posible todo eso, las personas? Y ver que risa santa, que llorar, que gritar, que bueno, en fin, para mí eso fue una marcación muy dura, más que todo que también lo vi con mis hijos. Entonces eso marca a cualquier persona. Y bueno, y ya después de eso, de salir de eso, pues eso fue una experiencia para mí nueva, no conocía. Lo mismo después, eventos que también se hacen, que cobran, que esto, y yo, pues, todo eso yo decía en la palabra, si Pablo decía que si presentaba gratuitamente el evangelio, ¿sí? Y yo decía, y bueno, ¿y por qué se cobra? Bueno, esas son cosas que uno come, que uno, mientras está ahí, no dice nada, pues por reverencia no, por temor tampoco, pero sí por tenerle esa autoridad que el pastor. Entonces uno pues no le dice nada, y todo eso aguanté, todos esos eventos, un Ordóñez que vino acá a la mesa y se cobró,
Eso fue otra experiencia muy dura para mí, porque nunca supe por qué se hacía eso. La primera vez que vino acá y vio el estadio, eso fue en el polideportivo, para mí fue duro porque pues ya tenía yo la experiencia de estar en puertas y todo eso, de requisar, de mirar y todo eso. Entonces pues yo me hice ahí y llegó esa persona, y al llegar esa persona pues miró hacia los estrados hacia la parte interior y vio que había muy poquita gente, y lo que hizo fue, dijo, no le gustó. Y para mí eso fue duro porque yo dije, ¿cómo así una persona tan conocida, Ordóñez de la Risa, y venir así a un sitio de estos en lugar de evangelizar y de ver que así sea una sola persona? No le gustó. Y Dios mío, fue algo tan sobrenatural después. Aconteció que hizo como una ventisca. Y después de esa ventisca, empezó como a hacer viento duro. Y después se esgajó una ventisca de Dios mío, nunca la había visto. Se fue la luz. Y llovía, y dije, Dios mío, y esto para mí, otra cosa que era nueva. Yo dije, esto, Dios mío, ¿qué está pasando? Y se fue este señor, porque después de ya a las 10 de la mañana, 10 de la noche, que duró, y ya no llegó la luz, no llegó nada. Entonces, pues para mí eso, bueno, se postergó y hasta un tiempo después, ya como a los 2 meses más o menos, regresó nuevamente en la misma parte, todo eso. Y bueno, y vino la misma situación, todo eso. Y vi la misma actitud. No sé qué pasó ese día, bueno, pero él entró, vio lo que había. Y bueno, vino y contó, fue 2 horas de chistes de su repertorio. Nunca habló, muy poco. Para mí, yo esperando que hubiera como una manifestación de él en su vida, que había hecho, todo eso. No, nada, fueron sus chistes de doble calibre. Y terminó, y lo único que hizo fue cuando hizo, entonces solamente despedirse y que Dios los bendiga, y que en su vida pues Dios había tocado su corazón, y eso fue todo. Terminamos, pues usted sabe que después de un evento de esos, pensando que se iba a hacer una evangelización muy grande, y no fue así. Entonces se fue. Para mí esa fue otra experiencia. Quedamos todos mirándonos qué habíamos hecho. De una manera total. Dice el versículo 1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que predique la palabra. ¿Que predique qué? La palabra. Que hizo a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo. Ojo con esto, Pablo habla de un futuro. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a la fábula. Momentos que estás viviendo.
El Señor me habla de diferentes 4 varones en particular, y yo quisiera entregar esa palabra. Vamos a ver, me van a ayudar. Son estos 4 varones que están aquí, ellos 4. Y mi palabra para ellos, quisiera que estén así, que frente con ayuda de Dios. Quiero de Dios les dice: Dios les dice a ustedes de esta manera, en varios dice. Inicialmente los 4 tienen como, pero está bien, no, ni abra los ojos, no se preocupe por pensar nada. No se preocupe. La mesa está servida para todos. Dios dice a estos varones que han señalado inicialmente: yo, de unos pocos días, semanas para acá, los introduje en un tiempo de desierto. Y las cosas comenzaron a cambiar y a tornarse difíciles, aún en casa. Yo lo propicié, dice el Señor. Les permití saborear días de vacíos, de desasosiego. Les permití, dice el Señor, pasar momentos que hace mucho tiempo no pasaban y usted pensaba que ya no volverían. Volvieron tiempos de vacío, de confusión, de golpes a su estado de ánimo, golpes muy dolorosos a través de lo que ha sucedido con tu familia. Yo lo permití, y no solo lo permití, yo lo hice. Y lo hice para prepararte para este día. Si yo te hablo unas semanas atrás, no me hubieras escuchado. No me hubieras escuchado como me escuchaste hoy. Yo lo hice. Yo lo propicié. Y ese vacío no es otra cosa que abrir espacio para lo nuevo que voy a hacer. He abierto espacio en tu vida, Señor. He abierto espacio en tu casa para que yo quepa, para que yo sea aceptado en este Señor. Ahora, la maldición se convierte en bendición. Y el vacío que te hizo sentir confusión en tu vida, tristeza y amargura, hoy es un punto a favor, porque está listo el espacio para que yo edifique de nuevo. Hoy les anuncio, dice el Señor, que voy a seguir demoliendo un poquito más, solo un poco más, porque voy a demoler los cimientos que estuvieron sobre base falsa, sobre una base engañosa, y voy a colocar su vida sobre la roca. El Señor dice: yo los llamé, un día los llamé, un día los escogí, un día les revelé propósitos que van contra toda la corriente que ustedes están viendo. Pero eso se dilató a través de los tiempos. Por eso hoy estoy recuperando mi inversión, estoy recuperando lo que es mío. Y ustedes son míos, dice el Señor. Hoy he recuperado. Les anuncio que levantaré iglesias sanas a través de ustedes, fuertes. Les anuncio que ustedes y la iglesia serán levantados. Les anuncio que ustedes tendrán abundante paso para las ovejas.
y mis ovejas estarán fortalecidas. Y no comerán estiércol. No comerán lo que es de la letrina, y debe ir a la letrina. Comerán pastos delicados y agua de negocio. En su casa, donde he creado en las últimas 4 o 5 semanas un vacío que los ha hecho sentir dolor, ahí en esa casa está comenzando a surgir, a formarse un pozo de agua. Hoy los llamo para que sean socios míos, dice el Señor, en mi plan, en mis planes de salvación para mí. Ahora hay una unción sobre ustedes tremenda. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, 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 sopla. Sin saber a dónde ir, nada llenó mi corazón, nada sació mi interior. Convénceme de mi error, ayúdame a volver a ti. Josías está atento a las palabras. Él había buscado intensamente a ese Dios. El Dios de ese libro, el Dios de su padre David, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él lo había buscado por mucho tiempo y ahora lo estaba encontrando en las líneas de ese libro. Y empezó a escuchar, y cuando lo estaba escuchando su corazón se emocionaba, se alegraba. Y seguramente cuando Safán llegó a la escritura, cuando dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, no te harás imagen de ninguna semejanza que esté en el cielo o en la tierra o debajo de la tierra. Seguramente cuando le escuchó eso se levantó de su trono completamente impactado por lo que había escuchado. Desgarra su vestidura y dice: hemos pecado, el pueblo ha pecado, mi padre ha pecado, mi abuelo pecó e hizo que el pueblo pecara, hemos pecado. Se separó de su trono por un momento y le dijo a los escribas, le dijo a los sacerdotes: manden a llamar a todos los ancianos, manden llamar a todos los varones de Judá, reúnanlos en Jerusalén, porque es necesario que todo el pueblo escuche lo que está escrito en ese libro. Es necesario que ellos sepan que este es el Dios de nuestros padres, este sí es el Dios, no son todos esos dioses a los cuales ellos adoran y les gusta servir, no son. En ese momento Josías se pronuncia ante el pueblo y dice: este es el libro de la ley. Y en ese momento lo que hace Josías es provocar, inducir al pueblo a guardar la Torá, no las leyes que su abuelo había impuesto o su padre Amón alcanzó a imponer, sino solamente la ley de Dios. Y el pueblo empezó a buscar a Dios de una manera impresionante. Cuando leí esta historia, sabía perfectamente que así estamos nosotros hoy en día. Así exactamente igual. Cuando yo estaba escuchando esta historia, sabía perfectamente
estaba diciendo, la ley sigue vigente, la ley no está abrogada. Hubo alguien que la quiso remover, hubo alguien que la quiso quitar, pero siempre ha estado allí, escondida, en el mismo lugar, escondida, pero nosotros no habíamos hecho algo por buscarla, hasta que alguien decide buscar la Torah, decide voy a buscar información al respecto, voy a buscarla a ver si es verdad lo que me están diciendo, que la Torah sigue vigente. ¿Cómo así? Voy a investigar. Y si tú empiezas a buscar de todo tu corazón y empiezas a procurar restaurar tu comunión con Dios, el Señor va a salir a tu encuentro. Escúchame, el Señor va a salir a tu encuentro. Aquí estoy. Empezaba a leer la Torah, empezaba a ver cada línea de la Torah, igual que Josías. Mi corazón se removía, mi corazón empezaba a temblar y decía, hemos pecado, mi padre ha pecado, mi madre ha pecado, hemos pecado. Toda la iglesia ha pecado, porque no queremos obedecer su Torah. Si ahí está, si ahí lo dice, ¿por qué le cambiamos? ¿Por qué le modificamos? ¿Por qué le añadimos? ¿Por qué le quitamos a su Torah? Yo pensaba removerme en mi corazón y decía, Señor, y desgarrar como Josías su vestidura. Yo desgarraba mi corazón y decía, Señor, gracias, porque encontré tu Torah, ya no está escondida para mí. Y ahora quiero compartirla, por eso el motivo de poner una cámara enfrente de mí y empezar a hablar, porque el compartir algo que está en mi corazón, que me llena de gozo, que me llena de alegría, que yo quisiera que todos juntos ahora procuráramos guardar cada uno de los mandamientos que están allí escritos. Mi padre, mi madre, mis hermanos, mis amigos, mis familiares, la iglesia. No me importa mi estatus ahora, no me importa mi reputación cristiana, mi ministerio cristiano, me importa que conozcas la verdad, me importa que te llegues al verdadero Dios de Israel, no el Dios romano que nos han inventado, no las fiestas romanas que se han inventado, sino las fiestas de la Torah, los días que dice la Torah que hay que guardar, los mandamientos que dice la Torah. ¿A quién quieres tú representar en esta historia? ¿A Manasés? ¿Quieres representar a Manasés? Un hombre que hizo a un lado la ley de Dios para imponer la suya. ¿Quieres seguir imponiendo tu voluntad? ¿Quieres seguir imponiendo tus propias leyes? Solamente un hombre perverso quita la ley de Dios para imponer su propia voluntad. ¿Quieres ser como Manasés? ¿O quieres tú representar en esta historia al rey Amón, que solamente siguió el ejemplo de su padre? Y que a lo mejor ahora tú dices, no, es que yo voy siguiendo lo que me inculcó mi papá, lo que me inculcó mi abuelo, lo que dice mi pastor, lo que dice mi obispo, lo que dice mi apóstol, lo que dice mi profeta, o lo que dice una constitución. No, no es lo que diga una constitución, es lo que diga la palabra de Dios. Pero es que aquí dice en el artículo tal cual, la constitución del pueblo de Dios es la Torah. Esa es la constitución, eso es lo que dicta que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Bajémonos de nuestro caballo, dejemos que el Señor nos tumbe con su luz, con su Torah. Ya no sigamos las voces de los extraños, escuchemos la voz de Dios que está vertida en la Torah. A la ley, a la Torah y al testimonio, cualquiera
que no hable conforme a la Torá es porque no le ha amanecido. ¿Por qué quitamos la Torá? ¿Por qué la hacemos a un lado? ¿O quieres tú representar la Josía? Que buscas a Dios de todo tu corazón, que luchas contra el pecado, que no importa si eres joven o la edad que tengas, que empiezas a buscar a Dios de todo tu corazón y procuras la restauración de tu comunión con Dios. Si así lo haces, estoy seguro que el Señor saldrá a tu encuentro y te dirá: aquí estoy, obedéceme, estos son mis mandamientos. Y si tú lo recibes, al igual que Josías, vas a querer compartirlos inmediatamente, como yo quise compartirlo ahora contigo. Tú decides. Shalom. Sin saber a dónde ir, nada llenó mi corazón, nada sació mi interior. Convénceme de mi error, ayúdame a volver a ti. Vuelvo a casa, a la casa de mi Padre que me ama y me llama. Me llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado, aún así me aceptas y tu hijo soy. Hacia ti
iglesia seca está. Dios, necesitamos tu refrescar. Aviva tu obra en mí. Por ver tu gloria ascender, te necesito, Dios. Te necesitamos, Dios. Fríos estamos, anhelamos la vida de tu presencia, regresamos a ti. Restaura todo, oh Dios, aviva nuestro ser. Aviva nuestro ser por última vez. Ven aviva, sopla vida en mis huesos. Oh, despierta, tú que duermes, levántate como la luz de Jesús. Ven aviva, sopla vida en mis huesos. Oh, despierta, tú que duermes, levántate como la luz de Jesús. Compartir con ustedes un tema que se llama "A la iglesia se le perdió la palabra". Y déjeme decir que esta historia comenzó hace 21 años y fue la siguiente: pasemos al otro lado. ¿Sabe cuánto hace que nos dio esa palabra? Hace más de 20 años. Yo dije, vamos a comenzar la iglesia. Y allá comenzó esta iglesia, 2 cuadras aquí abajo, 2, 3. Y la palabra fue, pasemos. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? No estás solo, yo estoy contigo. No lo vas a hacer solo, lo vamos a hacer juntos. Vamos a pasar al otro lado. Va a hacer. El Señor ha quebrantado mi corazón estos días, pero mucho. Mucho encuentro de sendero. Eso lo vamos a hacer un día de estos. Vamos a hacer una fiesta. ¿Ustedes los conocían a ellos? ¿No? Ah, bueno, pero es que la hermana Rosario, sí, ella fue la que comenzó la iglesia. Dios nos llamó como pastores y hemos vivido muchas cosas, no solamente de nuestras familias. Miren, si tuviéramos aquí la gente que ha pasado por esta iglesia, no cabríamos en este lugar, yo se lo aseguro. Por eso los pasé a ellos, no cabrían, pero ella los conoce a ellos y ellos lo conocen a ella, ¿verdad? ¿Cierto? Y aquí empezamos nosotros a hacer un cuadro comparativo entre la iglesia de ese tiempo, o mejor, el reino de Judá, el tiempo de Jerusalén, y lo que está pasando hoy con la iglesia. La palabra se llama "A la iglesia se le perdió la palabra". ¿Cuánto le llama la atención reparar la casa de Dios? Más le vale que le llame la atención. ¿Cómo se repara la casa de Dios? La casa de Dios se repara con familias reparadas. Pero escúcheme esto:
cuando se toman decisiones hacia Dios, la casa se empieza a reparar. Cuando la agenda sufre cambio. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías, ¿qué pasó? Halló, diga conmigo, halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Haciendo estas cosas, hallaron la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros hablamos de que a la iglesia se le perdió la palabra, no es que se le haya perdido la Biblia, porque de pronto usted la trajo y usted tiene la Biblia. Que empiece a restaurar la casa de Dios, ese va a hallar la palabra. Vuelvo a ti, Señor. Me tiré el sartén en los platos, Señor.